Bueno, buenas noches. Podríamos decir del proceso de estudio de la ruralidad en Colombia que hay evidentemente un factor que ha incidido de manera negativa en la manera en que Colombia asume su propia producción. Si bien es cierto, este es un análisis que retrata las consecuencias del conflicto armado y los distintos actores que inciden en la manera negativa como desafortunadamente nuestros campesinos han sufrido el conflicto, la manera en cómo digamos que la falta de una política agraria y la ultraconcentración de la tierra en pocas manos pues ha hecho que este cerca de 38% de población rural pues permanezca en la pobreza, y de ese 38% cerca del 33% en la pobreza extrema. Todo esto por supuesto complejizado con la presencia del narcotráfico en el territorio. Digamos que los actores armados, si bien es cierto, hacen presencia e intentan tener un control férreo del territorio con algún margen de bandera política. Es cierto que lo más importante hoy para el conflicto, incluso desde hace un par de décadas, es el control de las áreas de narcotráfico y de tráfico hacia las fronteras y también hacia los puertos. Entonces, digamos que parte de esa reflexión es, por supuesto, que es esa incidencia negativa, pero evidentemente también una política económica internacional que ha hecho que no haya una inversión estatal en el campo, que no haya agroindustria en las áreas rurales y que haya una altísima concentración en algunos segmentos de lo que se podría denominar ruralidad, pero que realmente pertenecen al gran latifundio. Por ejemplo, la ganadería, que concentra gran parte de la que concentra gran parte de la tenencia de la tierra en Colombia, y que evidentemente tiene un impacto mucho más negativo que incluso la agroindustria si fuera desarrollada en el país. Es claro que parte de lo que sucede hoy, por ejemplo, en la quema de las selvas y la expansión del territorio rural hacia las selvas tiene que ver con esa tenencia extraordinaria de la tierra, en cabeza, por ejemplo, de Fedegan y de los dueños de un sector social y político que gobierna el país. El otro sentido que tenemos que revisar es efectivamente la agroindustria. Colombia no ha desarrollado agroindustria y eso de alguna manera también ha tenido un impacto positivo en los ecosistemas. Parte de los problemas que tienen hoy los grandes países es que han destruido ya la gran industria y los grandes fungicidas sus entornos biológicos. Entonces digamos que hay que contrastar todas estas experiencias internacionales con lo que sucede aquí en Colombia. No estoy diciendo que aquí no se pueda hacer una gran industria responsable, eso se puede hacer. Pero pues evidentemente lo que ha sucedido en los países industrializados con el uso de fungicidas pues tiene también un gran impacto. Digamos que son muchas coincidencias sociales, políticas, económicas, geográficas. Digamos que parte también del gran problema que tiene el campesinado colombiano es que puede incluso tener condiciones extraordinarias y muy buenas para el cultivo de sus productos, pero indiscutiblemente sacarlos a veces se les vuelve mucho más costoso, y la intermediación que hay entre quien siembra, lo saca y lo vende pues es abismal. Incluso los intermediarios podrían ser quienes más terminen concentrándose y ganándose la riqueza, porque son los dueños del mecanismo de venta, y desafortunadamente quien menos gana es la persona que es la dueña de la producción. Aquí pasaría, digamos que lo que podríamos denominar en el capitalismo normal, aquí no sucede. Aquí quien produce, quien es el dueño de la tierra y de los instrumentos de cultivo, que sería el dueño,
pues no es el que gana. Aquí gana es el intermediario, digamos, vamos a ponerlo en términos ejemplares. Aquí gana es lo parasitario, lo que menos trabaja es el que realmente se termina quedando con la ganancia del campesino. Entonces, estos factores hacen que la pobreza en el campo se aupe más y digamos que el conflicto es finalmente parte de lo que sucede en este mismo entorno donde ya hemos explicado las circunstancias económicas y políticas. Y hay otras circunstancias que son las circunstancias culturales, sociales y etnográficas. Nosotros tenemos una gigantesca comunidad indígena y afrocolombiana que está distribuida básicamente en los sectores rurales del país, a los cuales se les ha arrebatado la tenencia de la tierra, y se han generado también conflictos a propósito de colonos que han estado en esos territorios, que han desarrollado cierto nivel de industria de buena fe. No con esto estoy justificando quienes con antelación les arrebataron las tierras y se las quitaron y les arrancaron los títulos, pero sí hay unos enfrentamientos a propósito de ese interregno donde jurídicamente no es muy claro. Ahora con el proceso de paz se abrió un gran espacio a propósito del tema de restitución de tierras y de los tenedores de buena fe. Entonces están en una buena disputa jurídica que creo que podría ayudar a marcar el ritmo real de lo que podría significar la tenencia real de la tierra. Esto, por supuesto, sigue marcado por la violencia política, que está claro que tiene una incidencia muy fuerte entre quienes no permiten y no quieren que haya retorno de las familias a las tierras que eran suyas y que fueron pues arrebatadas por intermedio de la violencia. Acá pues se está desarrollando, a propósito del acuerdo de paz, un escenario interesante, pero no es fácil. Digamos que más o menos unos 40, 50 personas han sido asesinadas, que han sido personas líderes y lideresas de restitución de tierras, amenazados, incluso nuevamente desplazados y revictimizados. O sea que estamos ante un panorama muy difícil y complejo, que pues tendremos que solucionar como sociedad y discutir a fondo una política o una nueva política agraria. Eso dependerá, por supuesto, de que sepamos entender el momento histórico y político y podamos construir un escenario de diálogo entre las fuerzas democráticas que permita sacar al país de la violencia política que finalmente repercute en la violencia rural, que confronte el narcotráfico de otra forma y que permita incluso abrir la discusión sobre la legalización de las drogas en el país y su comercialización.